10. Preguntas acerca de la evolución. Dos hombres que caminaban por un bosque se encontraron una bolita de vidrio en el suelo, sobre la alfombra de hojas y ramas de los pinos. No había ciertamente señales de otras personas ni otro ruido que el de sus pasos, pero la evidencia obvia, dada por la misma bolita, era que alguien la había puesto ahí. Ahora bien, uno de los hombres era un científico, entrenado en el estudio de los orígenes desde un punto de vista moderno. El otro era un cristiano laico que le preguntó a su amigo, ¿qué sucedería si la bolita fuera más grande, digamos de unos 3 metros de circunferencia? ¿Seguirías insistiendo que alguien la puso ahí? Naturalmente, el científico estuvo de acuerdo en que una bolita de mayor tamaño no afectaría su juicio. Bueno, ¿y si la bolita fuera inmensa, de más de 1 kilómetro de diámetro?, insistió el laico. Su amigo le respondió que no solo alguien tendría que haberla puesto allí, sino que debería iniciarse una investigación para saber qué había causado que la bolita estuviera allí. Entonces el laico formuló una pregunta más: ¿qué tal si la bolita fuera tan grande como el universo? Si las bolitas, pequeñas y grandes, necesitan causas, ¿no necesitará también una causa la bolita más grande de todas? Los puntos de vista de la Biblia acerca de los orígenes del universo, la vida primitiva y las nuevas formas de vida, han hecho que muchos tituben en aceptar las escrituras como verdad. La ciencia moderna reclama haber probado que esos postulados son erróneos sin duda alguna. La teoría de la evolución es ahora considerada un hecho. ¿Quién tiene la razón, la Biblia o la ciencia? El presente capítulo trata este problema estableciendo un argumento básico, que aplica al origen de el universo, la vida primigenia y las nuevas formas de vida. Cerciorémonos, antes de embarcarnos, que entendemos lo que es la evolución y cómo enfocan los evolucionistas modernos los orígenes. La mayoría piensa que la evolución es un invento de Charles Darwin, allá por 1859, pero, en realidad, es un punto de vista muy antiguo que tiene raíces filosóficas en el naturalismo. En el capítulo 3 mencionamos que los no teístas afirman que el universo es incausado, simplemente siempre ha sido y será. Toda materia, si existe, en algún sentido lleva consigo los principios de la vida. La idea de la vida que surge de cosas que no viven no es problema para tal punto de vista. Sin duda, es inevitable. Igualmente cierto sería el progreso desde las formas de vida menos complejas a las más complejas, puesto que todas las cosas se mantendrían siempre tendiendo a más perfección y a alcanzar estados superiores. La evolución moderna se parece muy poco a este cuadro. Como muchos científicos son materialistas, se apegan al esquema básico, pero sin las connotaciones espirituales. Sin embargo, sin aspectos espirituales que guíen el sistema, no hay mecanismo para explicar el progreso de las especies. Aquí ingresa Charles Darwin. Él introdujo el mecanismo para hacer que la evolución empezara a operar con la sola materia, y lo llamó selección natural. Mucho de lo que Darwin enseñó ya ha sido rechazado y superado por los evolucionistas modernos, pero la doctrina de la selección natural se mantiene. Ciencia moderna y creación. Los antiguos griegos veían la ciencia como materia filosófica. La razón era la herramienta principal de la ciencia antes que la experimentación. Buena parte de esa actitud provenía de que creían que el mundo era una corrupción de la perfección. Para ellos, el mundo era un mal increado, incognoscible pero necesario, que Dios dirigía, pero sin controlarlo en realidad. Solo cuando se impuso el enfoque teísta de la creación, fue que la ciencia empezó a estudiar experimentalmente al mundo. Se pensaba que como Dios había creado la materia, eso la hacía digna de estudio. La materia era real, buena y cognoscible para ese enfoque. La ciencia podía suponer que el universo tenía sentido al ver a Dios como el creador que controla todo por completo. La mayoría de los científicos que formularon los estudios de la ciencia moderna fueron creacionistas, pues, sin esa base, la ciencia moderna probablemente nunca habría empezado. En cuanto a los orígenes del universo, los evolucionistas clásicos afirman que el mundo fue incausado.
Carl Sagan lo expresa diciendo, el cosmos es todo lo que eso fue, o siempre será, criterio mantenido por quienes no se han actualizado con los nuevos descubrimientos en cosmología, estudio del universo. Los evolucionistas también enseñan que la vida primigenia empezó como resultado de reacciones químicas, en lo que Darwin llamaba, el pequeño charco caliente. La investigación efectuada en los últimos 30 años demuestra que es posible generar algunos aminoácidos necesarios para la vida, usando solamente unos pocos gases básicos, agua y una carga eléctrica. Esto ha estimulado el enfoque de que la vida surgió de la materia inerte. En cuanto a las nuevas formas de vida, se dice que evolucionan mediante la selección natural. A medida que las condiciones de la Tierra cambiaban, los animales adoptaban nuevas características para enfrentarse a los nuevos desafíos. Sobrevivieron aquellos que se adaptaron y se extinguieron los que no se adaptaron. Para confirmar esa tesis se recurre a la gran variedad de animales extintos que se encuentra en los fósiles y sus similitudes con las especies vivas. Si virtualmente todos los científicos concuerdan en estos principios, y tienen la evidencia para probarlos, podemos seguir creyendo la Biblia. Argumento básico contra la evolución. Primero que nada, digamos que no necesitamos argumentar en terreno religioso, sencillamente, no tenemos que pararnos a gritar, lo dice la Biblia, lo creo, y eso es todo. Esa actitud puede ser buena, pero hay buenas bases científicas para rechazar la evolución y creer en la creación bíblica. En efecto, todo se fundamenta en la idea completa de lo que es la ciencia. La ciencia se basa en la causalidad, todo hecho tiene una causa. Las cosas no pasan por capricho. Aunque no pudiéramos saber específicamente cuál es la causa particular que produjo cierto hecho, podemos decir qué clase de causa debe haber sido por los efectos que vemos hoy. Se llama principio de uniformidad a la noción de que cualquiera sea lo que haya causado un efecto en el pasado, volverá a causar el mismo efecto en el presente. Toda la ciencia se basa en encontrar causas usando estos dos principios, causalidad y uniformidad. Cuando comenzaron a desarrollarse los principios científicos en el método científico, hubo estudiosos como Francis Bacon, Johannes Kepler, Isaac Newton y William Kelvin que distinguieron entre causas primarias y secundarias. Una causa primaria era una primera causa que explicaba las singularidades, hechos que sucedían solo una vez, y que carecían de explicación natural. Las secundarias se consideraban como causas y leyes naturales que gobiernan la manera en que operan las cosas en forma usual. Desafortunadamente, algunos científicos empezaron a usar causas sobrenaturales para explicar irregularidades naturales, como los terremotos y los meteoritos. Cuando se supo la verdad de estas cosas, los científicos eliminaron las primeras causas de toda consideración y procuraron explicar todo en términos de las causas naturales. Pero así como fue erróneo que los sobrenaturalistas explicaran hechos ordinarios mediante las primeras causas, también es incorrecto que el naturalista explique las singularidades por las causas naturales. Diferencia entre la ciencia de las operaciones y la ciencia de los orígenes. La ciencia de las operaciones trata con la manera en que funciona usual y regularmente el mundo. Ella estudia las cosas que pasan una y otra vez en forma repetida y regular. Esta ciencia persigue respuestas comprobables mediante la repetición del experimento una y otra vez, y falsificables, si la causa no produce siempre el mismo efecto. Sus conclusiones permiten que uno proyecte lo que pasará en experimentos futuros. La ciencia de las operaciones gusta de que las cosas sean regulares y predecibles, nada de cambios, nada de sorpresas, por lo cual resiste con vigor toda idea de un ser sobrenatural que ande revolviendo ocasionalmente las cosas. Debido a ello casi siempre busca las causas naturales, secundarias de los hechos que estudia. Creacionistas que fundaron la ciencia moderna: Kepler, cirugía antiséptica. Maxer, astronomía. Pascal, hidrostática. Boyle, química. Newton, física. Steno, estratigrafía. Faraday, teoría magnética. Babbage, computadores. Agassiz, ictiología. Simpson, ginecología. Mendel, genética. Pasteur, bacteriología. Kelvin, termodinámica. Listowel, electrodinámica. Ramsey, química isotópica.
La ciencia de los orígenes no es solo un nombre más para dar evidencias que avalen al creacionismo, sino una clase diferente de ciencia que estudia las singularidades pasadas más que las normalidades presentes. Analiza la forma en que comenzaron las cosas, no cómo operan. Estudia hechos que solamente sucedieron una vez y que, por naturaleza propia, no se repiten. Es un tipo diferente de estudio que requiere un enfoque distinto, más que una ciencia empírica como la física y la biología, es una ciencia forense. Recuerda la serie de televisión, Quincy. El protagonista era un médico forense que cada semana trataba de encontrar qué o quién causó una singularidad pasada, la muerte de alguien, examinando el efecto y decidiendo acerca de la clase de cosa que podría haber causado tal hecho. Eso es lo que procura hacer la ciencia de los orígenes. Ahora bien, la ciencia de los orígenes trabaja en base a diferentes principios que la ciencia de las operaciones. Dado que en la actualidad los sucesos pasados son irrepetibles, la ciencia de los orígenes usa analogías entre las clases de relaciones de causa-efecto que presenciamos hoy, y el tipo de efecto que se está estudiando. Además, la ciencia de los orígenes no garantiza respuestas definitivas sino plausibles. No observamos los sucesos de los orígenes ni podemos repetirlos, tal como Quincy no podía pedirle al asesino que volviera a matar a su víctima. Así que la evidencia restante debe ser estudiada, y medir las interpretaciones que de ello se hagan por lo que parece ser su explicación más probable. Tal como la ciencia de las operaciones lo reconoce, algunos sucesos requieren una causa inteligente y la ciencia de los orígenes también reconoce una causa inteligente cuando la evidencia así lo demanda. El primer paso del argumento básico contra la evolución es que ésta adoptó el punto de vista incorrecto, habiendo aplicado principios de la ciencia de las operaciones al estudio de los orígenes, y que además, anda en pos de causas regulares y repetidas de hechos que ocurrieron solamente una vez. Eso forzó las operaciones que funcionan hoy en el mundo para explicar cómo es que el mundo fue por primera vez. Usando este método llega a una conclusión previa que es originada por un proceso, precisamente lo que estudia la ciencia de las operaciones. Confunde, entonces, presuponer que los hechos únicos y singulares, tales como el comienzo del universo o la vida primigenia, deban estudiarse en términos de un proceso regular y repetitivo. Para entender los orígenes debemos usar la ciencia de los orígenes, no la de las operaciones. Evidencia de las causas primarias inteligentes. Hay una segunda parte que examinar para este argumento. Dado que la ciencia de los orígenes no se limita a las causas secundarias, las causas naturales que operan en el universo, encuentra frecuente evidencia que sugiere una causa primaria inteligente. Volviendo al caso del programa de Quincy, este tenía que determinar si buscaba la causa natural de la muerte o a un asesino, la causa inteligente. ¿Qué clase de evidencia demostraría la intervención de un ser inteligente? Carl Sagan afirma que un solo mensaje del espacio exterior confirmaría su creencia en la vida extraterrestre. En otras palabras, algunos hechos normales como la comunicación, exigen una causa inteligente. Este es un tipo de orden conocido como el orden de la complejidad especificada. Esto es más que simple orden o diseño, es un orden de naturaleza compleja que tiene una función clara y específica. Un pedazo de cuarzo tiene orden en sus cristales, pero es repetitivo. Su mensaje es cara 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 cara. La cadena de polímeros aleatorios, llamada polipéptido, es compleja pero no da un mensaje o función específicos, es algo como esto, DLAKICHNAORNVKON, pero la complejidad especificada tiene un orden que no es repetitivo y que comunica un claro mensaje o función, como lo que sigue, esta frase TRASMITE un mensaje. Ahora bien, uno de estos tipos de diseño es obra de una intervención inteligente y, me parece, que sabemos cuál es. Resulta obvio que doquier vemos un mensaje claro y distinto, un diseño complejo con una función especificada, hubo alguna forma de intervención inteligente que lo causó, imponiendo límites a la materia natural que ésta no se impondría a sí misma. Hay fenómenos naturales que inspiran reverencia, pero son claramente causados por las fuerzas naturales.
Podemos ver que el Gran Cañón del Colorado y las cataratas del Niágara no requirieron inteligencia, sino solo las fuerzas del viento y del agua para ser moldeados. No podemos, sin embargo, decir lo mismo de las caras esculpidas en el monte Rushmore ni de la planta atómica al sur de Miami, donde hay un claro mensaje o función especificados. Sabemos que para estos dos últimos casos debió ocurrir una intervención inteligente. Sea una escultura, un nombre escrito en la arena o una señal de humo, instantáneamente reconocemos que se necesitó alguien inteligente para producirlo, ya que no suceden por sí mismas. Toda nuestra experiencia actual así lo confirma, y ha sido universalmente cierto para todas las cosas que encontramos hoy en el mundo, de modo que es razonable presuponer que siempre ha sido así. Expresión del argumento básico. Nuestro argumento básico ha expresado, hasta ahora, 2 puntos. Primero, es válido buscar las causas primarias inteligentes de los sucesos que muestran señales de inteligencia. Los arqueólogos lo hacen todos los días, pues cuando encuentran cerámica o puntas de flechas concluyen correctamente que un ser inteligente las hizo. La ciencia de las operaciones solo se ocupa de las causas naturales secundarias, pero la de los orígenes no se limita tanto, siendo el método adecuado para estudiar los acontecimientos pasados. Segundo, la experiencia actual nos dice que la causa inteligente debe buscarse donde encontramos complejidad específica, lo que nos da un criterio para mostrar cuándo opera o no una causa inteligente. Entonces, si es válido que la ciencia busque las causas primarias y si tenemos una manera de identificarlas, el argumento básico de la creación discurre más o menos así. Y, la ciencia de los orígenes debe usarse para estudiarlos. Orígenes. A. Hay dos clases de ciencia, de las operaciones y de los orígenes, debemos usar una u otra para estudiar los orígenes. B. La ciencia de las operaciones no debe usarse para estudiar los hechos únicos e irrepetibles del pasado porque está dedicada a estudiar las operaciones normales. C. Así pues, la ciencia de los orígenes es el método apropiado para estudiar los orígenes porque estudia hechos únicos e irrepetibles que, por definición, son los orígenes. 2. La ciencia de los orígenes admite la posibilidad de las causas primarias inteligentes. 3. Las causas primarias inteligentes pueden identificarse cuando existe evidencia de una complejidad específica. V. Por lo tanto, doquier haya evidencia de complejidad específica, la ciencia de los orígenes debe plantear la causa primaria inteligente. Ahora podemos aplicar este tipo de argumento a los tres aspectos del origen, el del universo, el de la vida primigenia y el de las nuevas formas de vida. Origen del universo. Hay dos puntos de vista sobre los orígenes. Uno afirma que todo pasó debido a causas naturales, el otro alude a la causa sobrenatural. En el caso del universo, ¿tuvo un origen o no lo tuvo? Si no tuvo un comienzo, entonces fue causado o incausado. Si fue causado, ¿qué clase de causa pudo ser la responsable por llevar todas las cosas a ser? Los científicos evolucionistas indican que el universo vino de la nada o que siempre fue o estuvo ahí. A ese planteamiento lo llaman teoría del estado quieto, la cual también requiere que el universo esté generando constantemente átomos de hidrógeno a partir de la nada. En todo caso, sostener esta clase de creencias representa un enorme costo para el científico, ya que ambas violan el principio fundamental de la ciencia, la ley de la causalidad. Ambos enfoques requieren que el científico crea en hechos que suceden sin causa. Hasta el gran escéptico David Hume dijo, nunca afirmé una proposición tan absurda como que algo pudiera surgir sin una causa. Sin embargo, esta proposición tan absurda es aceptada por hombres que se ganan la vida con la ley de la causalidad. Si todo el universo es incausado, ¿por qué debemos creer que sus partes son causadas? Si todas las partes son causadas, entonces, ¿cuál es la evidencia que sugeriría que el todo es incausado? Nada hay en el principio de causalidad que respalde esta conclusión. La evidencia simplemente no existe. Por el contrario, mucha es la evidencia acumulada que apoya la opción de que el universo tuvo un comienzo.
Robert Jastrow, fundador y exdirector del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, resume la evidencia en su libro Dios y los astrónomos, diciendo: ahora bien, tres son las líneas de la evidencia: los movimientos de las galaxias, las leyes de la termodinámica, y la historia vital de las estrellas, que apuntaron a una conclusión. Todo indicaba que el universo tuvo un comienzo. 3. Ahora bien, si hablamos del comienzo del universo, un movimiento de la no materia a la materia, estamos, entonces, claramente en el ámbito de los hechos irrepetibles cubiertos por la ciencia de los orígenes. Leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica señala que la cantidad actual de energía del universo permanece constante, no cambia. La segunda ley de la termodinámica indica que la cantidad utilizable de energía en un sistema cerrado, eso es exactamente el universo entero, decrece. Todo tiende al desorden, y el universo se está agotando. Ahora bien, si la cantidad total de energía permanece igual pero se nos acaba la energía utilizable, entonces empezamos por algo que no era una cantidad infinita. Una cantidad infinita no se puede acabar. Esto significa que el universo fue, y siempre ha sido, finito, no pudo haber existido por siempre en el pasado ni existirá por siempre en el futuro. De manera que debemos haber tenido un principio. El movimiento de las galaxias. Los científicos argumentan que el universo no se sostiene en un patrón sencillo, manteniendo su movimiento desde el siglo hasta el siglo. El universo se expande. Ahora se hace evidente que todas las galaxias se mueven hacia afuera como desde un punto central de origen, y que todas las cosas estuvieron expandiéndose más velozmente en el pasado que ahora. Recordemos que a medida que miramos al espacio exterior, también miramos hacia atrás en el tiempo, pues no vemos las cosas como son ahora sino como eran cuando la luz fue emitida hace muchos años. De modo que el resplandor de una estrella a 7 millones de años luz nos dice cómo era y dónde estaba hace 7 millones de años. El estudio más completo que hasta ahora se ha realizado es el de Alan Sandage, que trabajó con el telescopio de 200 pulgadas. Sandage recopiló información de 42 galaxias, diseminadas en el espacio hasta en 6 billones de años luz desde nosotros. Sus mediciones indican que el universo estuvo expandiéndose a mayor velocidad en el pasado que ahora. Este resultado da mayor apoyo a la creencia de que el universo explotó al comenzar a ser. 4. Este suceso, a veces llamado la Gran Explosión o Big Bang, fue un punto de comienzo desde el que viene todo el universo. Hacer retroceder un universo en expansión nos llevaría al punto en que se reduciría tanto que llegaría a desvanecerse en la nada. De modo que el universo surgió de la nada en algún punto del remoto pasado. El eco de la radiación. Una tercera línea de evidencia del comienzo del universo es el eco de la radiación que parece venir de todo. Primero se creyó que era el funcionamiento incorrecto o la estática de los instrumentos. Sin embargo, la investigación halló que la estática procede de todo. El universo mismo tiene un bajo nivel de radiación proveniente de alguna catástrofe pasada parecida a una gigantesca bola de fuego. No se ha encontrado otra explicación, fuera de la gran explosión o Big Bang, para la radiación de la bola de fuego. El dato, que ha convencido casi hasta al escéptico Tomás, es que la radiación descubierta por Penzias y Wilson tiene el mismo patrón exacto de longitudes de onda que se espera tenga la luz y el calor producidos en una gran explosión. Los paladines de la teoría del estado quieto han tratado de encontrar una explicación alterna pero no lo han logrado. 5. Nuevamente, esta evidencia debe conducirnos a concluir que hubo un comienzo del universo. La ley de la causalidad nos dice que todo lo que sucede tiene una causa. Entonces, ¿qué causó que empezara el universo? Puede ser que ese Big Bang sea sencillamente la última de una serie de explosiones que destruyeron toda la evidencia de lo que vino antes, pero eso solo hace retroceder unos cuantos pasos más a la pregunta, ¿qué causó la primera explosión? Puede que la teoría del estado quieto sea correcta, que el universo nunca haya empezado y que esté creando hidrógeno de la nada para mantener la energía sin agotarse. Esta explicación es, no obstante, contraria a la evidencia y a la ley de la causalidad. Ambas respuestas son posibles pero ninguna es plausible.
Si buscamos una causa existente antes que la naturaleza completa, el universo, estamos, lógicamente, en busca de una causa sobrenatural. Hasta Jastrow, agnóstico comprobado, dijo esto: pienso que ya es un hecho científicamente comprobado que hay fuerzas sobrenaturales en funcionamiento, como cualquiera las calificaría. 6. Puesto que Jastrow habla desde el punto de vista de la ciencia de las operaciones, tal vez quiere decir que no hay causa secundaria que explique el origen del universo. Pero como contamos con el reconocimiento de la ciencia de los orígenes, podemos plantear la causa primaria sobrenatural que demuestra ser la respuesta más adecuada a esa pregunta. Jastrow concluye su libro Dios y los astrónomos con estas palabras. La historia termina como una pesadilla para el científico que vive confiando en el poder de la razón, pues habiendo escalado las montañas de la ignorancia, casi conquistado la cumbre más empinada, y a punto de alcanzar la roca más alta, se encuentra con una banda de teólogos instalados allí desde hace siglos. 7. Origen de la vida primigenia. Hay dos puntos de vista acerca de los orígenes. Uno que afirma que todo ocurrió debido a causas naturales, y el otro que alude a la causa sobrenatural. En el caso del origen de la vida primigenia, o fue por generación espontánea, sin intervención inteligente, o por la intervención de un ser inteligente mediante la creación especial. Los evolucionistas creen que la vida empezó de manera espontánea a partir de sustancias químicas inertes mediante procesos puramente naturales. Poco después que la Tierra se enfriara lo suficiente para permitirlo, nos dicen, empezó a reaccionar la mezcla de gases simples, como hidrógeno, nitrógeno, amoníaco y dióxido de carbono para formar aminoácidos elementales que, a su vez, se constituyeron en cadenas de ADN y, finalmente, en células. Se dice, por supuesto, que ese proceso consumió varios billones de años, requiriendo energía adicional del Sol, actividad volcánica, relámpagos y rayos cósmicos, para mantenerse en función. Stanley Miller y Harold Urey comenzaron un experimento para tratar de reconstruir estas condiciones y lograron producir varios aminoácidos vitales. En base a eso, buena parte de la comunidad científica concluyó que la vida empezó por generación química espontánea a partir de una sopa prebiótica. Hay, sin embargo, algunas razones muy buenas para rechazar ese punto de vista. Primero, las condiciones primitivas necesarias para producir vida en la Tierra, más bien la destruyen. El trabajo experimental demostró que no puede haber oxígeno presente para que la reacción funcione. Además, la energía solar y la radiación cósmica necesarias son nocivas para las mismas sustancias producidas. Bajo las condiciones requeridas para el surgimiento espontáneo de la vida, resulta más probable que los elementos fueran destruidos más rápidamente que producidos. Aun si fuese posible la producción de las sustancias químicas precisas, no se ha respondido satisfactoriamente como pudieron haberse dispuesto en forma apropiada e incluido por la membrana de la célula, lo cual exige otra serie de condiciones. Segundo, el registro geológico no apoya este punto de vista. Los evolucionistas datan este origen hace unos 3,5 billones de años, no obstante se encontraron células con muestras de fotosíntesis en rocas procedentes de Sudáfrica y fechadas en más de 3 billones de años. También se han identificado 5 clases de células diferentes en rocas de Australia datadas en 3,5 billones de años. Además, hay evidencias de células vivas en una roca de Groenlandia, datada en 3,800,000 años. No hay señales de vida previa, precelular, a la vida celular en el registro geológico. Pero si la edad de la Tierra es cerca de 4,600,000 años, y la vida muestra ser abundante, compleja y diversa durante 3,500,000 años, eso nos deja con solo 170 millones de años para que la Tierra se enfriara y empezara la evolución, lo cual es mucho menos que los 2,000 millones de años originariamente estimados. Solo para complicar un poco más las cosas, existe creciente evidencia de que la primera Tierra era rica en oxígeno, pero pobre en nitrógeno, justo lo contrario de lo que necesita la evolución. Tercero, los experimentos que apoyan la generación de materia viva a partir de sustancias químicas inertes son estropeados por la misma interferencia de los científicos inteligentes que los realizan.
Estos experimentos, en realidad, no reproducen las condiciones de la temprana Tierra. Allí no hubo trampas para recolectar solo los aminoácidos producidos, tampoco las sustancias químicas usadas eran tan concentradas ni seleccionadas para formar una mejor reacción. Hubo muchas fuentes de energía que actuaron simultáneamente sobre esas sustancias químicas, aunque no siempre en forma armoniosa. Tampoco estuvieron controlados los niveles de energía y las longitudes de onda de la luz. En otras palabras, los experimentadores solo se engañan a sí mismos al pensar que están observando un proceso natural, pues han manipulado ese proceso con su propia intervención. Finalmente, los evolucionistas nunca han mostrado un mecanismo que pueda controlar la energía para que haga el trabajo de seleccionar aminoácidos y ordenar cuáles constituirán a cada gen para que se desarrolle un organismo vivo. Para nada sirve tener un cajón lleno de baterías si no tenemos una linterna, el mecanismo para usar esa energía, ¿dónde ponerlas? La molécula de ADN es sumamente compleja, en efecto, tiene esa complejidad especificada de la que hablamos antes. El alfabeto inglés tiene 26 letras, el griego tiene 24, y el genético solamente 4, pero comparten el mismo método de comunicar por medio de la secuencia de letras. Hubert P. Yockey, científico de la información, insiste en que es importante entender que no razonamos por analogía. La hipótesis secuencial se aplica directamente a la proteína y al texto genético como asimismo al lenguaje escrito, por lo tanto, el tratamiento matemático es idéntico. 8. Resulta entonces que una sola hilera de ADN lleva consigo la misma cantidad de información que un tomo de una enciclopedia. Tal vez puede haber existido suficiente energía disponible para hacer el trabajo, los únicos sistemas que conocemos capaces de utilizar la energía para hacer esta clase de trabajo son vivos, que no lo sabía antes que empezara la vida, o inteligentes. Es fácil asignar mucha energía al azar, en un sistema, si todo lo que uno quiere es calentarlo, pero si uno quiere organizarlo, es decir, ponerlo en orden y crear información, eso requiere inteligencia. Que podría explicar la súbita aparición de la vida proveyendo, al mismo tiempo, la organización de la información de la materia viva. Si aplicamos el principio de la uniformidad, analogía, a la pregunta, la única causa que rutinariamente efectúa esta clase de trabajo en la actualidad, por lo que sabemos, es la inteligencia. Es razonable el supuesto de que también se requirió inteligencia para hacerlo en el pasado. La experiencia uniforme nos prueba que la información inherente a los seres vivos exigió una causa inteligente y, como dijera Hume, ya que la experiencia uniforme equivale a prueba, he aquí una prueba directa y plena a partir de la naturaleza del hecho. Dado que no es posible que hablemos de inteligencia humana en este caso, ni siquiera de seres vivos en el sentido natural, tuvo que ser una inteligencia sobrenatural. Esto plantea una disyuntiva en el curso de la naturaleza, la cual irrita a la mayoría de los científicos. Sin embargo, en cuanto se admite que existe una disyuntiva radical entre la nada y algo al comienzo del universo, escasa puede ser la objeción ante la idea de otra intervención cuando la evidencia la señala claramente. Se han propuesto otras teorías para explicar los orígenes de la vida primigenia en la Tierra. Una de ellas postula que deben descubrirse nuevas leyes naturales, pero los científicos solo apuntan esa necesidad sin poder explicar cómo podría realizarse la labor de organización. Otras sugieren que la vida puede haber llegado a la Tierra procedente de alguna otra parte del universo, ya fuera en un meteorito o en una antigua nave espacial, pero ambas soluciones solo nos hacen retroceder a la misma pregunta, ¿de dónde vino esa vida? Aún hay otras que toman prestado del panteísmo para sostener que alguna mente dentro del universo puede responder por el origen de la vida. Se estudia como posibles caldos de cultivo de los comienzos de la vida a los vientos termales que actúan en el fondo del océano y los depósitos de barro, pero ninguno de estos enfoques da cuenta en realidad de la manera de utilizar la energía para hacer posible la complejidad especificada. La causa más probable es una inteligencia sobrenatural. Origen de las nuevas formas de vida. Hay dos puntos de vista en cuanto a los orígenes. Uno indica que todo pasó debido a causas naturales, y el otro apunta a la causa sobrenatural.
En el caso del origen de las nuevas formas de vida, estas o aparecieron por el proceso evolutivo de la selección natural sin intervención inteligente, o por creación especial mediante la labor de un diseñador inteligente. Darwin hizo uno de sus mayores aportes a la teoría de la evolución con su analogía de la selección aplicada, mediante los productores, a la selección natural. Este principio llegó a ser la característica distintiva de la evolución porque provee el sistema que permite explicar los nuevos desarrollos de formas de vida, sin recurrir a una causa sobrenatural. El registro fósil fue la principal evidencia que Darwin puso en el tapete para respaldar esa analogía. Desde entonces, la aceptación de ese punto de vista se retrata en los textos de introducción a la biología, que ilustran esta transición gradual de las formas de vida desde lo simple a lo complejo. El mismo Darwin se percató de que había serios problemas con esa analogía de los productores y la naturaleza, no obstante esperaba que ésta pudiera hacer en varios cientos de generaciones aquello que los humanos logran en unas pocas generaciones. Sin embargo, el tiempo no es el único factor que debilita esa analogía. E.S. Russell escribió: es lamentable que Darwin haya, siquiera, introducido el término selección natural, pues eso da lugar a mucha confusión en cuanto a la idea. Lo hizo porque llegó a esta teoría y, por supuesto, estudiando los efectos de la selección que realiza el ser humano en la crianza de animales domésticos y plantas cultivadas, donde el uso de la palabra es completamente legítimo. Pero la acción del ser humano en la crianza selectiva no es análoga a la de la selección natural, sino casi su extremo opuesto. El hombre tiene un objetivo o un fin en su mira, la selección natural no puede tenerlo. El hombre elige a los individuos que desea cruzar, seleccionándolos de acuerdo a la característica que procura perpetuar o realzar. El hombre los protege tanto a ellos como a sus productos con todos los medios a su alcance, resguardándolos así de la operación de la selección natural, la cual eliminaría rápidamente muchos fenómenos. El hombre continúa su activa e intencionada selección de generación en generación hasta que llega a su meta, de ser posible. Nada de eso sucede, o puede acontecer, por medio del ciego proceso de la eliminación diferencial y la supervivencia también diferencial de la mal llamada selección natural. 9. Esta objeción constituye un problema aún mayor para la evolución, equivalente al mismo conflicto que vimos al examinar el origen de la vida primigenia. La analogía empleada para probar que los procesos naturales lo hicieron todo contiene una buena cantidad de intervención inteligente que la teoría pasa por alto. Los productores manipulan de acuerdo a un plan inteligente para producir desarrollos específicos. Hablando en términos de información, esto representa ir desde un estado de complejidad del código ADN a otro de mayor complejidad o, al menos, más específico. Es como cambiar la frase, ella tenía pelo castaño, por una declaración más compleja como, sus trenzas eran castaño rojizas, y se notaban al sol. Este incremento de información codificada en el ADN requiere tanta inteligencia como lo exigió la codificación original productora de vida. Si la analogía de Darwin prueba algo, sin duda demuestra la necesidad de una intervención inteligente para producir nuevas formas de vida. El principio de la uniformidad nos conduce de nuevo a esta conclusión una vez que se advierte que trabajamos en el marco de la ciencia de los orígenes y no en el de la ciencia de las operaciones. ¿Qué ocurre con la evidencia fósil que ha sido tan ampliamente proclamada? Darwin admitió que esta también representaba un problema, y al respecto escribió en El origen de las especies. Porque, entonces, no está lleno de esos eslabones intermedios cada estrato y cada formación geológica. La geología no revela ninguna cadena orgánica tan finamente graduada, lo cual sea, quizás, la objeción más obvia y grave que pueda plantearse contra mi teoría. 10. La situación de la teoría darwiniana ha ido empeorando incesantemente en el transcurso de los 130 años desde que la escribió. El conocido paleontólogo de Harvard, Stephen Jay Gould, señaló: la extremada rareza de las formas de transición en el registro fósil sigue siendo el secreto de la paleontología.
Los árboles evolutivos que adornan nuestros textos tienen datos solamente en los extremos y en los nudos de sus ramas, el resto es inferencia, si bien razonable, pero no evidencia de los fósiles. 11. Eldredge y Tattersall concuerdan al señalar. La expectativa colorea a la percepción a tal punto que el hecho único más obvio acerca de la evolución biológica, el no cambio, ha sido muy rara vez incorporado, si es que lo ha sido, a las nociones científicas que alguien tenga acerca de cómo evoluciona en verdad la vida. Si ha existido un mito ha sido que la evolución es un proceso de cambio constante. 12. ¿Qué sugiere el registro fósil? Los evolucionistas como Gould apoyan ahora lo que creacionistas como Agassiz Gish y otros han afirmado todo el tiempo. La historia de la mayoría de las especies fósiles muestra dos características particularmente incongruentes con el gradualismo. 1. Éxtasis. La mayoría de las especies muestran ausencia de cambio direccional durante su presencia en la Tierra. Aparecen en el registro fósil luciendo muy parecidas a como eran en el momento de desaparecer, el cambio morfológico suele ser limitado y sin dirección. 2. Aparición súbita. Una especie no surge gradualmente en una localidad mediante la lenta y uniforme transformación de sus antecesores, sino que aparece de una sola vez y plenamente formada. 13. La evidencia fósil ofrece un cuadro claro de criaturas maduras plenamente funcionales que aparecen de súbito y siguen siendo las mismas. No hay indicación real de que una forma de vida se transforme en otra completamente diferente. Si bien estas dos características invalidan la evolución clásica, también les ocasiona problemas a los creacionistas. Algunos creacionistas indican que el registro fósil refleja los despojos del gran diluvio, ya sea porque algunos animales fueron más capaces de escapar a las aguas o por ordenamiento hidrodinámico ocurrido a medida que se asentaban los restos. Estos científicos se interesan por conservar joven a la Tierra basados en que creen en una creación durante un período literal de 6 días de 24 horas cada uno, carente de grandes brechas entre las tempranas genealogías del Génesis. Otros, conocidos como los creacionistas de la Tierra Vieja, sostienen que la Tierra no tiene por qué tener solo miles de años, pues entienden que el registro fósil muestra que la creación fue realizada en una serie de etapas, apuntando a un nuevo momento de creación directa con cada nueva aparición hallada en los estratos geológicos. Primero aparecieron los invertebrados, seguidos por un largo período de equilibrio en la naturaleza antes del siguiente estallido creador. Luego aparecieron los peces y, entonces los anfibios, y así sucesivamente hasta que fue creado el hombre. Este último punto de vista concuerda con el registro fósil, aunque no existe consenso sobre la edad de la Tierra entre los creacionistas, materia de álgido debate pese a la manera en que se trate, puesto que ambas corrientes creacionistas concuerdan en que la evidencia fósil disponible apoya mejor a la creación que a la evolución. Algunos evolucionistas han intentado tratar la evidencia fósil introduciendo la noción del equilibrio intermitente. Ellos afirman que los saltos que hay en el registro fósil reflejan los saltos evolutivos que produjeron cambios importantes en tiempos más breves. De ahí que la evolución no sea gradual sino interrumpida por súbitos saltos de una etapa a otra. La teoría es criticada porque no puede mostrar evidencia alguna de un mecanismo de causas secundarias que haga posible esos avances repentinos. La teoría entonces demuestra basarse solo en la ausencia de fósiles de transición. Darwin, después de todo, entendió que esa cualidad repentina era prueba de la creación. Si eso es cierto, respalda lo que han estado diciendo todo el tiempo los creacionistas, la súbita aparición de animales plenamente formados es evidencia de la creación. ¿Cuándo empezó todo? La manera de interpretar gran parte de la evidencia, especialmente los fósiles, se determina por el modelo de la Tierra joven o el de la vieja que uno adopte. El motivo principal que subyace al enfoque de la Tierra joven es que se piensa que eso es justamente lo que enseña la Biblia. Si el primer capítulo de Génesis se refiere a días de 24 horas literales y si se entiende cercana la genealogía de los capítulos 5 y 10, entonces la creación ocurrió alrededor del año 4000 a.C.
En realidad, solo un puñado de paladines de la Tierra joven se interesan por fijar una fecha así. Ellos desean señalar que los largos periodos que requiere la evolución ni le sirven a ella ni carecen de presuposiciones. Hay muchos creacionistas que, por supuesto, argumentan en pro de la Tierra vieja. Bíblicamente, esta posición implica que la palabra día se usa para señalar períodos mayores de 24 horas, como en Génesis 2.4, que los sucesos del sexto día, ciertamente consumieron más de 24 horas, y que Hebreos 4.5 supone que Dios aún sigue en su descanso del séptimo día. Si ese séptimo día puede durar tanto, los otros también. Científicamente, este punto de vista no demanda teorías novedosas para explicar la evidencia. Uno de los problemas más grandes que tiene la perspectiva de la Tierra joven, radica en la astronomía. Podemos ver la luz de las estrellas, aunque tarda 15 billones de años en llegar aquí. Decir que Dios las creó con esa apariencia centenaria no satisface la pregunta en cuanto a cómo nos alcanza su luz. Hemos observado explosiones de estrellas que sucedieron hace billones de años, pero si el universo no tiene billones de años de edad, entonces estamos viendo luz de estrellas que nunca existieron, porque habrían muerto antes de la creación. ¿Por qué nos engañaría Dios con la evidencia? El enfoque de la Tierra vieja parece encajar mejor con la evidencia y no ocasiona problemas con la Biblia. Los creacionistas razonan que hay limitaciones reales para los cambios genéticos y que esto indica una creación especial de cada categoría mayor de formas de vida. Cada nueva forma de vida llegó a ser por un acto de intervención inteligente que especificó su información genética para su función peculiar. Los códigos ADN varían y producen especies distintas tal como las secuencias de términos constituyen diferentes palabras. Si se necesita inteligencia para crear el Quijote de la Mancha seleccionando y ordenando las palabras que se encuentran en un diccionario, también se requiere inteligencia para seleccionar y ordenar información genética a fin de producir una variedad de especies que obren juntas como un sistema natural. La súbita aparición de estas formas de vida solo refuerza nuestra propuesta de que una inteligencia sobrenatural estuvo obrando para lograr esta organización, lo cual es la solución más plausible al problema dado el principio de la uniformidad. Conclusión. Ahora que disponemos de nueva evidencia en cuanto a la naturaleza del universo, la información almacenada en las moléculas de ADN, y la ulterior confirmación por parte de los fósiles, las palabras de Louis Agassiz resuenan aún más fuerte que cuando fueron escritas por vez primera en 1860. Darwin no vio la característica más impactante que envuelve al todo, a saber, que la evidencia inequívoca de pensamiento opera en toda la naturaleza, aun en nuestras propias operaciones mentales, y por lo tanto, nos resultan inteligibles porque somos seres pensantes, característica incomprensible sobre cualquier otra base que no sea aquella de que debe su existencia a la obra de una inteligencia. Ninguna teoría que descarte este elemento puede ser pertinente a la naturaleza. 14. Hay dos puntos de vista acerca de los orígenes. Uno afirma que todo ocurrió debido a causas naturales, y el otro apunta a la causa sobrenatural. La evidencia abrumadora apoya el punto de vista creacionista. Notas. 1. Carl Sagan, Cosmos, Random House, New York, 1980, p. 4. 2. David Hume, Letters, Clarendon, Oxford, 1932, 1 en 187. 3. Robert Jastrow, God and Astronomers, Warner Books, New York, 1978, p. 111. 4. Ibid, p. 95. 5. Ibid, p. 5. 6. Ibid, pp. 15, 18. 7. Ibid, pp. 105, 106. 8. Hubert P. Yockey, Self-Organization, Origin of Life Scenarios, and Information. Theory, en Journal of Theoretical Biology, 1981, p. 16. 9. S. Russell, The Diversity of Animals, 1915, 1962, p. 124. Citado en James R. Moore, The Post, Darwinian Controversies, Oxford University Press, Nueva York. 1979.
10 Darwin, El origen de las especies, John Murray, Londres, 1859, p. 280. 11 Stephen J. Gould, Evolutiones erratic pace, en Natural History, mayo de 1977. p. 14. 12 Niles Eldredge e Ian Tattersall, DMYTHs of Human Evolution, Columbia University Press, Nueva York, 1982, p. 8. 13 Good, O.Sid, pp. 13-14. 14 Louis Agassiz, Contribution to the Natural History of the United States, en American Journal of Science, 1860.